Ya, entonces, última presentación de la mañana, así que dejamos lo más duro para el final, el hueso. No tengo declaración de conflictos de intereses y durante esta presentación lo que vamos a recordar es algunas generalidades sobre la fragilidad ósea en pediatría, cómo ocurre la adquisición y cuáles son los determinantes de la masa ósea y finalmente cuál es el rol como pediatras en la prevención y el monitoreo de estas condiciones. Entonces, a modo de introducción, recordar que el mecanismo por el cual se produce fragilidad ósea está relacionado desde el punto de vista fisiopatológico por alteración en condiciones que producen una alteración en la adquisición de la masa ósea, alteraciones genéticas que producen una alteración en la formación, en la diferenciación ósea, o bien por alteraciones en el proceso de mineralización ósea. ¿Por qué durante la etapa de crecimiento existe mayor riesgo de fractura? Esto es importante recordar que aproximadamente un 50% de los pacientes en etapa pediátrica va a presentar un evento de fractura y eso está relacionado con unos cambios que vamos a ver más adelante que están relacionados propios con la etapa de crecimiento. Así que el pic de fracturas ocurre con el estirón puberal en las mujeres aproximadamente a los 11 años de edad y en los hombres a los 14 años de edad. Y de estos, aproximadamente un tercio va a presentar un segundo evento de fractura y siendo la localización más frecuente en las extremidades superiores, pero aproximadamente un tercio puede presentar fracturas en extremidades inferiores. Entonces, el principal mecanismo por el que existe mayor fragilidad en el contexto de la etapa de crecimiento ocurre un proceso fisiológico llamado modelamiento óseo, donde el hueso no solamente crece en longitud, sino que además cambia su diámetro y su composición. Y eso está dado principalmente porque existe un engrosamiento en el diámetro del hueso debido a un aumento de la tasa de formación ósea a nivel de la superficie externa del hueso que llamamos periósteo, así que existe mayor aposición perióstica, y el otro es la expansión del hueso trabecular que está ubicado en la superficie de la corteza interna del hueso. Entonces, existe un retraso entre estos cambios mecánicos y longitudinales que ocurre durante la etapa de crecimiento y los cambios intrínsecos que son necesarios para mantener la fortaleza ósea durante la etapa de crecimiento. Así que uno de esos cambios intrínsecos es el pic de adquisición de masa ósea. Y como vemos en esta gráfica, la adquisición de masa ósea va aumentando conforme el niño va creciendo y este acúmulo de densidad mineral ósea ocurre en torno de los 20 años aproximadamente. Y como vemos, durante los primeros 3 años se acumula aproximadamente el 30% de la masa ósea para alcanzar un pic en la etapa del estirón puberal donde se acumula aproximadamente el 40% y finalmente alcanza una meseta en torno de los 20 años de edad y empieza nuevamente una etapa de resorción ósea en la etapa de la menopausia. Entonces, como ustedes ven, nuestro rol fundamental como pediatras es tratar de asesorar qué factores pueden modular, hacer que esa adquisición de masa ósea sea la óptima durante la etapa de la adolescencia, porque ese capital acumulado va a determinar el riesgo de fractura a largo plazo y la salud ósea, sobre todo en la etapa menopáusica. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de esta condición o cuáles son los que pueden impactar en forma negativa? Tenemos principalmente las enfermedades, no solamente enfermedades inflamatorias, sino también enfermedades neuromusculares y condiciones neoplásicas, oncológicas, defectos en la mineralización ósea que pueden ser no solamente congénitos, sino adquiridos, medicamentos como el uso de esteroides, los pacientes que están en tratamientos con quimioterapia, el tratamiento con anticonvulsivante que puede acelerar el catabolismo de la vitamina D, los inhibidores de bomba de protones a largo plazo y otras terapias específicas utilizadas para el manejo de algunas condiciones en pacientes asociados a patología hormonal. No olvidarse que los factores genéticos, el 80 al 90% de la determinación de la masa ósea está determinada por factores genéticos, así que eso es un factor que no podemos modificarlo, pero sí es importante asesorar si hay condiciones que tienen un mecanismo de herencia monogénico para tratar de identificarlas en forma oportuna y poderlas derivar para un tratamiento temprano. En cuanto a los estilos de vida, no olvidarse algunos factores que aumentan la resorción ósea, principalmente en adolescentes, el consumo de tabaco, el alcohol y obviamente otros estilos de vida como la exposición a luz solar, la actividad física y condiciones propiamente tal que alteran la formación ósea, alteración de la diferenciación de los osteoblastos o aumento de la resorción ósea, como ocurre en los pacientes con osteogénesis imperfecta. Y finalmente algunas condiciones hormonales que pueden impactar en el efecto anabólico que tienen las hormonas a nivel de la salud ósea.
Entonces, ¿cuál es nuestro rol como pediatra? Y eso vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es primero hacer una detección y una derivación oportuna cuando uno sospecha que hay una fragilidad ósea. Dos, ¿cuál es la orientación nutricional en cuanto a la suplementación de calcio y vitamina D? Y hemos hablado durante toda la jornada de la mañana la promoción de la actividad física y ojalá estilos de vida saludables. Evitar estilos de vida que pueden impactar en forma negativa, como mencionábamos, el tabaco, el alcohol, la malnutrición por el exceso y finalmente identificar y monitorizar a aquellos niños con enfermedades crónicas que tienen riesgo de enfermedad. Entonces, el objetivo de la historia clínica en este setting es primero establecer cuál es el riesgo a priori que tiene ese individuo de presentar un riesgo de fractura. Por lo tanto, tengo que establecer cuál es el mecanismo por el que ocurrió la fractura, cuál es la localización y las características radiográficas. Tercero, tratar de establecer si este paciente tiene mayor riesgo que la población general de presentar una fragilidad ósea en el contexto de alguna enfermedad crónica. Y, obviamente, realizar un pedigrí cuando sospecho que hay un mecanismo de herencia autosómico dominante u otra forma, así que por eso es importante indagar antecedentes en la familia. Entonces, en cuanto a la caracterización de la fractura, es importante recordar cuál es la definición de fractura de bajo trauma. Así que se define fractura de bajo trauma aquella que es desencadenada por la caída que ocurre a una propia altura o una velocidad no mayor de una caminata. En cuanto a las características y ubicaciones de las fracturas, tengo que evaluar si esta fractura fue cominuta, fracturas desplazadas, fracturas transversas y fracturas que se localizan sobre todo en la porción distal al trocánter menor o en la región supracondilia. Debe hacer levantar banderas rojas de alarma frente a una sospecha de fragilidad ósea. Lo mismo las fracturas de Lusser, que son como unas fracturas lineales que uno puede observar en alteraciones características de alteración de la mineralización ósea y que aparece generalmente a nivel de las costillas o en las clavículas. Fracturas de huesos planos en ausencia de accidente de tránsito, esto debe hacer levantar la sospecha de osteogénesis imperfecta hasta que no se demuestre lo contrario, y eso significa fracturas de escápula, cráneo o fracturas de clavícula, y no olvidarse trauma occidental en niño menor de 2 años de edad. Además, recordar que las fracturas vertebrales es un signo que puede estar presente hasta un 16% como primera manifestación de leucemia y un 50% de los pacientes con osteogénesis imperfecta pueden debutar con fracturas de cuerpos vertebrales, así que esto también debería levantar sospecha. Entonces, en cuanto al examen físico, la antropometría, como siempre en pediatría, lo más importante, pero recordar que no solamente la talla baja es patológica, sino también la talla alta en un contexto de fragilidad ósea, porque hay síndromes genéticos asociados al síndrome de Marfan-Ehlers-Danlos que pueden asociarse a fragilidad ósea, así que por lo tanto es importante también recordar que la talla alta es un signo de alarma. Pacientes que tienen alteración de las escleras, como aquí vemos clásico de pacientes con osteogénesis imperfecta, escleras azules o grisáceas. No olvidar evaluación dental para evaluar si hay dentinogénesis imperfecta o alteración del esmalte dental asociado a alteraciones de la mineralización ósea y buscar dirigidamente otras manifestaciones extraesqueléticas, ya sea deformidad de extremidades inferiores, pectum excavatum, aragnodactilia, escoliosis o algo más que me haga sospechar que esto está en un contexto de algo sindromático. En cuanto a las causas más frecuentes de osteoporosis, descartar, evaluar si no existe una condición crónica de mayor riesgo de fragilidad ósea, y eso incluye pacientes con disfunción de órganos, pacientes con enfermedad hepática, enfermedad renal, pacientes con síndromes de malabsorción, fibrosis quística, enfermedad neuromuscular, por supuesto, enfermedades inflamatorias, no solamente por el proceso inflamatorio de la enfermedad per se, sino por el uso del tratamiento, afecta en forma muy importante la salud ósea, los medicamentos que ya mencionamos y algunas alteraciones endocrinológicas que también están asociados a un mayor riesgo de fragilidad ósea. Entonces, sabiendo que el contexto de la fragilidad ósea es frecuente en un paciente por lo demás sano que está en etapa de crecimiento, ¿cómo definimos osteoporosis en la población pediátrica? Entonces, la definición fue establecida en el 2013 por el Consenso Internacional de Densitometría Ósea Pediátrica, cuyo objetivo fue establecer criterios que permitan diferenciar a aquellos niños que presentan fracturas por el juego versus aquellos pacientes que presentan una anomalía intrínseca del hueso. Así que por eso estableció alcanzar criterios o número de fracturas clínicamente significativas para definir osteoporosis. Eso significa que uno debe alcanzar 2 fracturas hasta los 10 años de edad o 3 o más fracturas hasta los 19 años de edad, asociado a un puntaje Z-score para la edad y el género menor a 2 desvío estándar, o bien fracturas de cuerpos vertebrales independientemente del puntaje Z-score. Pero esa definición no debe ser aplicada al paciente que tiene una enfermedad crónica.
¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo de fragilidad per se, por lo tanto, un solo evento de fractura osteoporótica de bajo grado debe ser derivado para evaluación y manejo oportuno. Entonces, hablando ahora de la suplementación, siempre dense un pequeño tiempo para asesorar en cuanto al aporte nutricional. Yo siempre pregunto en mi consulta, independientemente si venga por una pubertad precoz, porque yo diría que el 85% de la población infantil no consume lácteos, así que es importante saber cuál es el rol que tiene el calcio. El calcio es uno de los principales minerales que favorece el proceso de mineralización ósea. ¿Qué significa eso? Una vez que el nuevo hueso está formado, los minerales se depositan, principalmente calcio y fósforo, en la superficie osteoide que está recién formada y forman los cristales de hidroxiapatita, y eso permite mantener la resistencia y la fortaleza al hueso. Por lo tanto, el rol del calcio no solamente tiene un rol en la integridad estructural del hueso, sino además es un mediador de señalización celular. ¿Por qué? Porque cuando hay una hipocalcemia, el 99% del calcio está depositado en el hueso, por lo tanto, si el organismo necesita sacar calcio, aumenta la PTH aumenta y hace que aumente los osteoclastos, que son las células que come el hueso, y libera el calcio hacia la circulación. Así que por eso es importante asesorarlo. Y el mismo está relacionado con la vitamina D. La vitamina D finalmente es el vehículo que nos permite facilitar la absorción del calcio que consumimos en la dieta. Y además favorece la absorción del fósforo a nivel del túbulo renal, que es otro mineral que es importante para la mineralización ósea. Y tiene además otros efectos extraóseos que están relacionados principalmente por su acción a nivel muscular, porque hay receptores de vitamina D que están expresados a nivel del músculo, y eso puede estimular el aumento de las células miocíticas tipo 2, que favorece finalmente a mayor tasa de formación ósea. Y además tiene otros efectos inmunológicos, disminuyendo las citoquinas inflamatorias y aumentando adiponectina y leptina, que son finalmente efectos que tienen un impacto anabólico a nivel del hueso. Ahora, ¿cuándo medir niveles de vitamina D? Importante, en la práctica me llega a todos los pacientes con vitamina D, así consulten por un control sano. Así que, por favor, la recomendación es no medir en forma sistémica a la población general, primero porque aumenta el costo de salud, segundo porque se asocia a mayor riesgo de intoxicación por vitamina D, porque están utilizando formulaciones que lo piden y lo compran a libre demanda en la farmacia, y hay vitamina D de 200 unidades, de 50.000, de 100.000 y de 300.000 unidades. Así que ojo con eso. Y tercero, no previene enfermedad grave a una población por lo demás sana. Por lo tanto, la recomendación internacional de hacer screening de vitamina D son pacientes con enfermedad crónica, las que habíamos conversado previamente, los pacientes cuyos estilos de vida hace que tenga mayor prevalencia de vitamina D de acuerdo a la latitud, la exposición a la luz solar, los pacientes de alto riesgo que están tomando medicamentos que sabemos que puede alterar el catabolismo de vitamina D, pacientes con población de riesgo definida como personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y lactantes sin suplementación con vitamina D durante el primer año de vida. Entonces, en cuanto a los requerimientos de calcio y vitamina D, no me voy a detener mucho en esto, pero la mayoría lo conoce. Sin embargo, saber que a mayor edad, mayor requerimientos de calcio. Y se recomienda obviamente utilizar dosis de mantención por vitamina D para prevenir que haya deficiencia. Y lo que es importante es saber a qué equivale una porción, porque los papás me dicen, ya, pero ¿cuánto equivale una porción? Entonces, una porción de lácteo equivale a 250 cc de leche, que aporta 200 miligramos de calcio, 150 gramos de yogur, o bien 40 gramos de queso, que equivale a 300 miligramos de calcio. ¿Cuántas porciones requiere un niño menor de 3 años de edad? 2. De 4 a 8, 3 porciones, y sobre los 8 años de edad, 4 porciones de lácteo al día, que equivale a 1.300 miligramos de calcio elemental. Ahora, como está incrementado también la prevalencia de alergias alimentarias, entonces, ¿qué otros suplementos que no están derivados de los lácteos tienen concentración de calcio? Así que hay que asesorar a los pacientes que las leches vegetales que no están fortificadas no son un aporte adecuado de calcio, así que uno tiene que aprender a leer la etiqueta nutricional y asesorar a los papás. Así que como ustedes ven, si la leche de soya está fortificada, tiene un buen aporte, pero si eso no ocurre, el aporte de calcio es ausente casi. Y hay otros productos como el almendra, el brócoli, la cale, que es esta col rizada, sin embargo, tiene baja concentración de calcio. No recomendamos la suplementación sistémica con tabletas de calcio porque eso puede producir hipercalciuria, así que solo se recomienda utilizar tabletas de calcio como suplementos siempre y cuando con la alimentación no logremos los objetivos desde el punto de vista terapéutico. Ahora, en cuanto a los niveles de vitamina D, eso también da para hablar una hora. Sí, hay diferentes guías internacionales que ponen diferentes puntos de corte, pero como definición,
En la población sana, sobre 20 nanogramos de ml es suficiente. En los pacientes con alto riesgo de enfermedad metabólica ósea, sobre 30. ¿Y por qué sobre 30? Porque hay un riesgo que entre los 20 y 30 nanogramos de ml puede haber cierto aumento de la liberación de la PTH y no queremos que exista activación de los osteoclastos. Así que es por eso que se pone un punto de corte más alto. Y ojalá no pasar de los 60 nanogramos de ml, y eso es por experiencia principalmente de los papers de adulto que hablan que sobre los 60 nanogramos de ml hay mayor riesgo de caídas. No sabemos el mecanismo, pero está establecido. Así que no sobrepasarse en los niveles de vitamina D. Ahora, en cuanto a la suplementación, también hay miles de guías, diferentes métodos, diferentes protocolos. Así que esto es lo que yo hago en la práctica, que es la tablita de abajo. Ojo con las dosis de carga. Antes estaba muy de moda, dosis de carga, 50.000 unidades semanal por 6 semanas, listo. Pero no es así, porque se ha visto que con dosis muy alta de carga uno puede producir una hipercalciuria, porque suprime la PTH y hay una hipercalciuria transitoria. Así que ojo con dosis de carga de vitamina D. Generalmente yo lo utilizo cuando estoy muy angustiada porque tengo que pasar bifosfonatos a un niño o porque hay una hipocalcemia severa y la causa es la deficiencia de vitamina D. Utilizar dosis de carga, pero aparte de eso, los estudios a largo plazo y revisiones sistemáticas de los últimos años no ha demostrado que la STOS therapy, que es las dosis de carga, sea más eficiente versus que utilizar dosis diaria para mantener niveles de vitamina D a largo plazo. Así que como recomendación es preferible utilizar dosis de vitamina D diarias. Finalmente, el rol y el ejercicio. Muchos han hablado del efecto de la malnutrición por el exceso y la actividad física, pero es muy importante saber que el peso no solamente afecta la parte metabólica, sino además la salud ósea, y para tener una adecuada adquisición de la masa ósea, en todos los estudios se ha demostrado que los niños que se ejercitan tienen un 10 a un 15% mayor cantidad de masa ósea comparado a los niños que tienen una vida sedentaria. Así que dentro de la recomendación es hacer actividad física regular, pero además que 3 veces a la semana ejercicio con carga, porque eso estimula mejor las células musculares a través de movimientos agónicos y antagónicos, y de esa manera se produce una activación secundaria que favorece la formación, la diferenciación hacia los osteoblastos, y esto está dado principalmente por una interacción entre el músculo y el hueso a través de mecanismos hormonales que están relacionados con la liberación de efectos anabólicos, principalmente la iricina, leptina, el aumento de la producción de la IGF-1, y al estimular el músculo generalmente desencadena una cascada de señalización intracelular a nivel del hueso a través de la vía de formación que se llama WN3-beta-catenina, y eso permite que el osteoblasto aumente su formación y que disminuya la tasa de formación ósea por disminución de la actividad de los osteoclastos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay obesidad? Aumenta las citoquinas inflamatorias, aumenta la expresión de los mediadores que activan al osteoclasto que come al hueso, y además hay una disminución de la diferenciación de los osteoblastos y se secuestra la vitamina D porque es una vitamina que es liposoluble. Ahora, finalmente, ¿cómo monitorizamos a los pacientes de riesgo, que son estos pacientes que tienen enfermedades crónicas o que están tomando medicamentos de alto riesgo? Entonces, como sugerencia, exámenes de sangre básicos del metabolismo calcio-fósforo, exámenes de orina, para evaluar cómo está el estatus del balance de calcio en la orina, imágenes, radiografía de columna dorsal y lumbar apilateral con el objetivo de ir a monitorizar en los pacientes de alto riesgo que no exista fracturas vertebrales asintomáticas. Dos tercios de los pacientes pediátricos tienen fracturas asintomáticas de cuerpos vertebrales, así que si esperamos que el niño venga a la consulta por dolor de espalda y hay de hacer el diagnóstico va a ser muy tarde. Así que por eso monitorizamos con radiografía de columna si no exista manifestaciones clínicas, el paciente no haya tenido dolor de espalda, y la densitometría ósea. Ojo con la densitometría ósea. En pediatría la densitometría ósea no hace el diagnóstico de osteoporosis. Es uno de los elementos que uno utiliza como clínico para evaluar si ese paciente tiene mayor contexto o riesgo de fragilidad ósea, pero no hace diagnóstico. Entonces, si este paciente tiene criterios tempranos, todos los que mencionamos anteriormente, de fracturas de huesos largos, si el paciente no cumple criterios de osteoporosis, tiene que continuar con monitoreo, y la recomendación es hacer control cada 1 o 2 años de acuerdo a los factores de riesgo y severidad de la condición de base y al uso de medicamentos que tiene ese paciente. Y por el contrario, si el paciente cumple criterios de osteoporosis, ese paciente tiene que ser derivado para manejo y tratamiento oportuno.
Entonces, finalmente, a modo de conclusión, recordar que nuestro rol principal como pediatras en la prevención de fragilidad ósea está en el contexto primero de la detección precoz, identificar a los pacientes de riesgo de enfermedad crónica, el uso de fármacos, evaluar cuál es el mecanismo, el contexto en el que ocurrió la fractura, asesorar a través de la nutrición, el aporte de calcio, de vitamina D, actividad física en forma regular, hábitos saludables, evitar consumo de tabaco, alcohol, obesidad. Y finalmente, saber cómo realizar el seguimiento a aquellos pacientes de alto riesgo y derivar en forma oportuna para su tratamiento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ochoa, por la interesante presentación. En virtud del tiempo, una sola pregunta para poder tener tiempo para el almuerzo. Las otras preguntas las podemos hacer después de manera interna y en el café. Ahí van a estar disponibles todos los expositores. Así que una pregunta, ¿quién se ganó la opción? Acá, adjudicada la pregunta. ¿Te aprendí? Sí. Hola, bueno, muchas gracias a toda la expositora. Mi pregunta, bueno, primero yo creo que el rol del pediatra general, yo soy pediatra general de región, yo creo que el rol del pediatra que ve a los niños desde pequeños hasta más grandes es muy importante en todo esto porque tiene que ver con la prevención, que yo creo que es lo más importante. Con respecto a la vitamina D, a mí me queda una duda. Hubo un tiempo que vimos que había mucho déficit de vitamina D, entonces se sugirió casi que pedirla a todos. La verdad es que uno ve que con estos tiempos los niños salen poco al aire libre, se bloquean mucho, pasan metidos en las pantallas, lamentablemente tienen poca actividad física y a mí me ha tocado ver niños que no tienen ningún factor de riesgo que llegan con vitamina D de 8, 10, 12. Entonces, queda la duda de qué hacer con estos niños en el sentido de les pediré a la mayoría, cómo les fortificaré un poquito más. Entonces me gustaría que la doctora Ochoa pudiera sugerirnos un poco, porque la verdad es que para nosotros que estamos allá y vemos estos niños que tienen malos hábitos, aparte de tener que decirles que mejoren todos los hábitos de vida saludable, tratamos de fortificar porque vemos lo importante que es la vitamina D, no solo para el hueso, también tiene que ver un poco con el ánimo, tiene que ver con la piel, tiene que ver con tantas cosas ahora que en realidad a mí me queda la duda. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante saber que uno podría prevenir esa deficiencia en la vitamina D dando suplementación durante la época de invierno y eso creo que es un rol que nos falta como pediatras porque nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Canadá, que tiene otra latitud, los pacientes que por lo demás sanos que seguíamos, digamos, en las otras consultas jamás tenían niveles de vitamina D bajo. ¿Pero por qué? Porque todo su médico familiar estaba preparado para la época de invierno utilizar dosis de vitamina D que nos permita mantener niveles normales y de esa manera no necesitamos andar haciendo screening a población sistémica. Así que yo creo que hay que reforzar eso durante la época de invierno antes que andar midiendo a todos niveles de vitamina D. Y otra cosa importante que hay niños que, por ejemplo, tienen alteración, los niños que tienen malnutrición a veces tienen niveles de globulinas bajas o albúmina de proteína y hay que saber que esa vitamina D también se une a la proteína y que puede estar falsamente baja y he visto dos niños que utilizaron dos de carga de 50.000, de 50.000, 100.000, 100.000, vamos más. Y finalmente lo que tenía ese niño, digamos, era secundario a esta alteración de la albúmina, de la globulina que transportaba, que estaba falsamente baja, pero tenía buenos niveles de vitamina D. ¿Y cómo hace uno para objetivar eso? Que la PTH, si hubiera una deficiencia severa de vitamina D, debería estar elevada. Y este paciente mantenía siempre PTH incluso suprimida. El último comentario de la nutrióloga. Un comentario pequeño. Todos los lácteos actualmente están fortificados con vitamina D, entonces probablemente ahora vamos a ver otros niveles en nuestra población infantil, entonces para que tampoco nos excedamos. Bueno, muchas gracias. Cerramos nuestras presentaciones.